Victoria limpió el espejo empañado del baño y miró su reflejo. Las ojeras eran señal de una noche en vela, la tercera de la semana. La casa estaba en silencio, solo se oía el zumbido del frigorífico de la cocina y el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo. El reloj marcaba las 5 de la mañana. Se recogió el grueso pelo castaño en un moño informal y se puso una vieja bata de felpa. La jornada laboral en la tienda de muebles. El hogar empezaba a las 9, pero desde hacía unos meses llegaba temprano para ordenar las facturas, comprobar los recibos de ayer y disfrutar de un rato de tranquilidad antes de que empezara el agotador día siguiente. En la mesa de la cocina estaba la factura del hospital de ayer, otro recordatorio de que su padre se estaba apagando. Esteban Álvarez, siempre tan fuerte y alegre, ahora apenas podía caminar solo hasta el baño. Victoria pasó distraídamente el dedo por las líneas de números y suspiró pesadamente. ¿Te has vuelto a quedar despierta? La voz de Mauro la hizo estremecerse. Su marido estaba en la puerta de la cocina, ya vestido con un estricto traje gris, impecablemente planchado como siempre. Hice un poco de papeleo, mintió Victoria, guardando la factura del hospital en un cajón del escritorio. Necesitas descansar más. Sabes que puedo encargarme de los gastos. Victoria permaneció en silencio. En los últimos 6 meses, Mauro se había quedado hasta tarde en su bufete cada vez con más frecuencia, alegando asuntos importantes. Efectivamente, entraba dinero, pero con él crecía la brecha entre la pareja. Se oyeron pasos ligeros en el primer piso. Sofía se despertó. Su hija, como siempre, bajó a la cocina, abrazó a su madre con fuerza y se sentó a la mesa, esperando el desayuno. Era sorprendentemente sensible a sus 10 años y era como si pudiera sentir cuando su madre necesitaba apoyo. «Papá, ¿me vas a llevar hoy al colegio?», preguntó Sofía esperanzada, viendo cómo su padre se terminaba apresuradamente el café. «Lo siento, princesa, hoy tengo una importante reunión con un cliente. Mamá te llevará». Victoria notó la expresión de tristeza en el rostro de su hija. Los tres solían pasar mucho tiempo juntos. Iban al parque los fines de semana, cenaban en familia, veían películas. Ahora esas tradiciones se desvanecían poco a poco, al igual que la vida de su padre. Sin su marido ni su hija, la casa parecía especialmente vacía. Victoria estaba fregando los platos mecánicamente cuando sonó el teléfono. Era Isabela, su hermana mayor. «Vicky, ¿ya estás de camino al hospital? Salí temprano, nos vemos allí». Isabela trabajaba en el banco y a menudo se ausentaba del trabajo para ayudar a su padre. Su presencia siempre tenía un efecto tranquilizador. La hermana mayor sabía encontrar las palabras adecuadas y las soluciones a las situaciones más difíciles. La habitación del hospital olía a medicina y a vejez. Esteban dormitaba, el brazo enjuto con la aguja de la vía sobresaliendo, tendido encima de la manta blanca. Victoria se agachó con cuidado a su lado, temerosa de perturbar su sueño. «El doctor Morales dice que el estado es estable», dijo Isabela en voz baja, tomando asiento a su lado. «Pero ya conoces a papá. Nunca se queja, ni siquiera cuando sufre». Victoria asintió sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Recordaba a su padre de otra manera, un hombre alto y majestuoso, con una espesa barba negra que olía a tabaco. Los fines de semana trabajaba en su carpintería, creando cosas asombrosas con madera. Tal vez por eso había ido a trabajar a la tienda de muebles. El olor de las tablas frescas le recordaba una infancia feliz. «Camila vendrá esta noche», continuó Isabela. «Tiene algunos problemas en el trabajo, pero prometió estar allí». La hermana menor daba clases en la escuela primaria y a menudo se quejaba de la falta de tiempo, pero nunca se negaba a ayudar. Las 3 hermanas eran muy diferentes, pero ahora, ante la enfermedad de su padre, se habían unido más que nunca. Por la noche, cuando Victoria volvió a casa, vio una estampa insólita. Mauro estaba preparando la cena. El aroma a carne asada y especias flotaba por la cocina.
Pensé que te alegraría, sonrió, removiendo algo en una sartén. Sofía ya ha hecho los deberes y nos espera en el salón. Por un momento a Victoria le pareció que todo estaba como antes, una acogedora velada familiar, su querido marido en los fogones, su hija a su lado. Pero la ilusión se disipó cuando sonó el teléfono de Mauro y éste salió de la cocina, disculpándose. Unos minutos más tarde le oyó hablar en voz baja con alguien en el estudio. Sofía ayudó a poner la mesa, colocando los platos y los utensilios. A los 10 años, se parecía mucho a su padre. Los mismos ojos oscuros y expresivos, la misma barbilla testaruda, solo que tenía el carácter de su madre, suave, sensible, como si hubiera absorbido toda la ternura que tanto había faltado últimamente en su casa. «Mamá, ¿se pondrá bien pronto el abuelo?», preguntó de repente Sofía, alisando diligentemente el mantel. Victoria se quedó paralizada, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña lo que tú misma no entiendes? ¿Cómo decirle que a veces la enfermedad es más fuerte que el amor y la esperanza? Los médicos hacen lo que pueden, cariño, dijo finalmente, abrazando a su hija. Y nosotros tenemos que creer y rezar. La cena transcurrió en silencio, solo interrumpida por el tintineo de los cubiertos y ocasionales comentarios sobre las tareas escolares de Sofía. Mauro estaba inusualmente pensativo, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Antes habría preguntado a su hija por sus progresos o habría bromeado sobre algún incidente divertido en el trabajo. Ahora parecía que solo cumplía con su deber y se apresuraba a terminar la comida familiar. A última hora de la noche, cuando Sofía dormía y Mauro se había encerrado en su despacho con unos documentos, Victoria estaba sentada en la cocina, revisando viejas fotografías. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Isabela. «Hemos quedado con el médico mañana a las 9. Tenemos que hablar de las nuevas pruebas. Aguanta, hermanita». Victoria colgó el teléfono y se acercó a la ventana. San Rafael dormía de noche. Solo ardían escasas luces en las ventanas de las casas vecinas. En algún lugar a lo lejos se oía la bocina de un tren, tan solitario y perdido como ella. En la sala de cuidados intensivos los instrumentos pitaban en silencio. Esteban yacía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando débilmente al compás de la respiración. Victoria miró el rostro demacrado de su padre y no podía creer que un mes atrás caminara por su cuenta e incluso intentara trabajar en su taller. El doctor Morales hablaba con calma y seguridad, pero sus ojos mostraban preocupación. Las últimas pruebas muestran un deterioro crítico. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero tenemos que estar preparados para cualquier desenlace. Isabela apretó con fuerza la mano de Victoria mientras el médico le explicaba los detalles del tratamiento. Camila lloraba en silencio, arropada en el hombro de su hermana mayor. Las tres se dieron cuenta. El tiempo se acababa. ¿Quizá haya algún método experimental? La voz de Isabela temblaba a pesar de su calma exterior. Por desgracia, la enfermedad ha ido demasiado lejos. Lo más importante ahora es proporcionarle consuelo y apoyo. Al salir de la consulta, las hermanas permanecieron en silencio en el pasillo del hospital. Las enfermeras pasaban a toda prisa. Un bebé lloraba en alguna parte, olía a lejía y a periódicos viejos. «Tenemos que llamar a Mauro», dijo finalmente Victoria sacando el teléfono. Su marido no contestó de inmediato. Su voz sonaba distante, como si la conversación le distrajera de algo más importante. «Ahora mismo estoy en una reunión importante. Hablemos esta noche». «Papá está empeorando», dijo Victoria en voz baja. «Los médicos dicen...» «Mira, realmente no puedo hablar ahora. Te llamaré más tarde». Se oyó un breve pitido en el auricular. Camila sacudió la cabeza con incredulidad. ¿De verdad acaba de dejar la llamada? Por la noche, cuando Victoria volvió a casa, encontró a su marido en el salón. Estaba sentado en su sillón favorito, hojeando unos papeles.
Sofía estaba haciendo los deberes en la mesa del comedor. ¿Cómo ha ido la cita con el médico?, preguntó Mauro sin apartar los ojos de los papeles. Victoria se hundió en el sofá, sintiéndose repentinamente débil. ¿De verdad quieres saberlo? ¿O lo preguntas por educación? Mauro levantó por fin la vista. ¿Qué quieres decir? Durante las últimas semanas es como si no te hubieras dado cuenta de lo que está pasando. Mi padre se está muriendo y tú... Para. Mauro lanzó una rápida mirada a Sofía. No nos pongamos delante del bebé. Sofía fingió estar completamente absorta en sus deberes, pero sus hombros se tensaron visiblemente. Victoria se levantó y fue a la cocina. Un momento después, Mauro entró también allí. Mira, empezó en tono conciliador, sé que esto es duro para ti, pero yo también tengo responsabilidades, trabajo, clientes. ¿Compromisos? Victoria sintió que le subía una oleada de amargura por dentro. ¿Y los compromisos con la familia? ¿Con tu hija? ¿Conmigo? Mauro se frotó el puente de la nariz con cansancio. No empecemos. Hago lo que puedo. Los días siguientes se fundieron para Victoria en una serie interminable de pasillos de hospital, sueros y conversaciones con los médicos. Isabela se ausentó del trabajo para pasar más tiempo con su padre. Camila llegaba justo después del colegio y a menudo se quedaba hasta tarde. Una noche, cuando Esteban había recobrado brevemente el conocimiento, llamó a Victoria y le dijo: «Hija, en el taller hay una caja sin terminar para Sofía. Quería hacerla a tiempo». «Papá». «No». Victoria le apretó la mano fría. «Ya la terminarás tú mismo». Esteban sonrió débilmente. «Los dos sabemos que no lo harás. No pierdas de vista a tus hermanas, especialmente a Camila. Aunque es valiente, es solo una niña». Esa noche Victoria no pudo dormir. Se quedó a oscuras, escuchando la respiración de Sofía, que se había metido en la cama con ella después de otra pesadilla. Mauro volvía a llegar tarde al trabajo. El teléfono vibró hacia las 3 de la madrugada. La enfermera de guardia llamaba: «¿Señora Álvarez? Será mejor que venga. El estado de su padre se ha deteriorado mucho». Victoria actuó como en una niebla. Se vistió rápidamente, llamó a las enfermeras, escribió una nota a Mauro. Sofía ni siquiera se despertó cuando su madre se deslizó con cuidado fuera de la cama. El aparcamiento del hospital estaba desierto. Solo en la entrada de la UCI había una enfermera fumando, envuelta en una bata blanca. El aire de la noche era fresco y los perros ladraban a lo lejos. Isabela y Camila llegaron casi al mismo tiempo que Victoria. Las tres subieron a la sala en silencio. En la habitación de su padre había algún tipo de equipo funcionando y médicos trasteando. El doctor Morales, al ver a las hermanas, negó con la cabeza. «Lo siento». Las horas siguientes se convirtieron en un borrón de recuerdos. Victoria recordaba a Camila llorando, a Isabela rellenando metódicamente el papeleo, a las enfermeras mirando con simpatía a las 3 hermanas sentadas en el pasillo. Victoria volvió a casa al amanecer. Mauro ya estaba despierto y preparaba café. Cuando vio a su mujer, se quedó helado con la cafetera en la mano. «¿Qué pasa?» «Se murió papá». La voz sonaba extraña, como la de un desconocido. Mauro dejó el turco y se acercó a su mujer. «Lo siento, «No lo sientas», retrocedió Victoria. «Solo quédate con Sofía esta noche. Tengo que ayudar a mis hermanas con los preparativos del funeral». Subió al dormitorio donde su hija aún dormía. Sofía parecía tan serena, tan alejada de todo este dolor. Victoria se agachó en el borde de la cama, ajustando cuidadosamente la manta. ¿Cómo hablarle a una niña de la muerte? ¿Cómo explicarle que el abuelo no volvería a hacer una caja de madera para ella? La luz gris de la mañana entraba por la ventana. Comenzaba un nuevo día, el primer día sin su padre. La casa de Esteban recibió a las hermanas con un silencio opresivo. El viejo reloj del salón se había parado. Nadie lo había puesto en marcha la noche anterior.
Victoria levantó las pesas y el familiar y acompasado latido del péndulo llenó la habitación. Camila abrió las cortinas polvorientas, dejando entrar la luz de la mañana. Había macetas con flores marchitas en el alféizar. A su padre siempre le habían gustado los geranios, pero no había tenido tiempo de regarlos en los últimos meses. Isabela ya estaba extendiendo papeles sobre la mesa. El certificado de defunción, los papeles del hospital, listas de cosas que había que hacer. «Tenemos que ordenar sus cosas», dijo Victoria en voz baja, pasando la mano por el viejo sillón de cuero de su padre. En el reposabrazos aún quedaba una abolladura de su codo. Era donde le gustaba leer por las tardes. «Quizá ahora no». Camila se abrazó a sí misma como si quisiera mantener el calor. «Organicémonos primero, todo lo demás». Isabela levantó la vista de los papeles. «El funeral es pasado mañana. He hecho arreglos con la iglesia de San Rafael. A papá siempre le encantó esa iglesia». Victoria asintió, recordando las misas dominicales a las que iban en familia. Su padre, aunque no era especialmente religioso, creía que era importante mantener la tradición. «La fe no es solo Dios», decía. «Es la familia, la conexión entre generaciones». Suena el timbre. Una vecina, doña Mercedes, entra con una olla de sopa casera. «Tenéis que comer, niñas. Esteban no querría que os olvidarais de vosotras mismas». La anciana las recordaba de niñas, cuando habían jugado en el jardín al cuidado de su madre. Ahora se afanaba en la cocina, calentando sopa y disponiéndola en los platos, mientras las hermanas se sentaban a la mesa, llevándose mecánicamente las cucharas a la boca. Sofía preguntaba por el abuelo. Rompió el silencio Victoria. No sabía qué decir. «Los niños a veces entienden más de lo que nos damos cuenta», observó Isabela. «Recuerda cuando murió mamá. Tenías más o menos la misma edad». Victoria recordó. Tenía 11 años cuando su madre murió. El cáncer se la había llevado rápidamente, dejando a su padre solo con 3 hijas. Se las había arreglado. Aprendió a trenzar coletas, a hacer el desayuno, a revisar los deberes. Ahora les tocaba a ellas ser fuertes. El taller de su padre, al fondo del jardín, parecía intacto al paso del tiempo. Las herramientas yacían sobre el banco de trabajo, las virutas cubrían el suelo en una alfombra dorada. En un rincón estaba la caja inacabada para Sofía. Su padre había tallado un dibujo de hojas y pájaros en la tapa, pero no había tenido tiempo de barnizarla. Camila recogió del suelo un caballito de madera, uno de los primeros juguetes que su padre le había hecho. «¿Recuerdas cómo nos enseñó a trabajar la madera? Decía que había que sentir su alma. ¿Y te acuerdas de sus manos?» Isabela pasó el dedo por el banco de trabajo. Tan ásperas, callosas, pero cuando las abrazaba, las más tiernas del mundo. Victoria abrió el viejo armario donde se guardaban los cartuchos. El olor a madera fresca le llegó a la nariz y sintió que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. Su padre había dicho que la madera estaba viva, que recordaba el tacto del artesano. Se preguntaba si ahora recordaba sus manos. Por la tarde llegó Mauro con Sofía. La niña estaba inusualmente callada. Al parecer, su marido le había contado la muerte de su abuelo. Abrazó a su madre y a sus tías en silencio y luego se sentó en la silla de su abuelo con las piernas recogidas. «Puedo ayudar con las cuestiones organizativas», se ofreció Mauro, moviéndose torpemente de un pie a otro. «Papeleo, formalidades». «Gracias, nos las arreglaremos», respondió Isabela secamente. Nunca le había tenido especial aprecio a su yerno y últimamente lo miraba con mal disimulada desaprobación. Sofía había encontrado un viejo álbum de fotos en la estantería y hojeaba las páginas en silencio. Victoria se sentó junto a su hija. Las fotos mostraban su vida anterior, feliz, llena de risas y amor.
Aquí estaba su padre enseñando a la pequeña Victoria a montar en bicicleta. Aquí estaban de picnic junto al río. Aquí era el primer día de colegio de Camila. «Mamá», dijo Sofía en voz baja, «¿está ahora el abuelo en el cielo con la abuela?» Victoria tiró de su hija hacia ella. «Sí, cariño, y nos están cuidando». Mauro tosió torpemente. «Sofía, tenemos que irnos. Mañana hay colegio». «Quiero quedarme con mamá». La emoción apareció en la voz de la niña por primera vez aquella tarde. «Cariño, tienes que dormir un poco. Te veré mañana». Victoria besó a su hija en la parte superior de la cabeza, sintiendo el pequeño corazón latir con fuerza. Después de que se fueron, las hermanas se sentaron en la sala de estar durante un largo rato. Camila trajo de la cocina una botella de vino añejo que su padre guardaba para ocasiones especiales. Él habría querido que brindáramos por él. Hablaron hasta bien entrada la noche, recordando su infancia, a sus padres, los momentos felices de su vida en común. Isabela contó cómo su padre le había enseñado a contar con cuentas viejas, Camila cómo la había ayudado a preparar su primera lección en la escuela, Victoria cómo él había apoyado su decisión de trabajar en una mueblería, a pesar de que todos a su alrededor decían que con su educación podría hacerlo mejor. Por la noche, Victoria no podía dormir en su antigua habitación. Todo allí le recordaba al pasado. Los carteles de las paredes, la colección de conchas marinas de la estantería, el viejo perro de peluche que su padre le había regalado en su 10º cumpleaños. Se oyó un sollozo a través de la pared. Camila estaba llorando. Victoria se levantó y se acercó a la ventana. La luna iluminaba el jardín donde aún estaba el viejo columpio que su padre les había hecho con sus propias manos. ¿Cuántas veces las había empujado, riendo y chillando de alegría, diciendo: «Más alto, niñas, más alto, no tengáis miedo de volar»? Ahora tenían que aprender a vivir sin su apoyo, sin sus sabios consejos y su cálido abrazo. Victoria sintió que el vacío crecía en su interior, un vacío enorme y sin fondo que parecía imposible de llenar. Al amanecer la despertó el timbre del teléfono. Era el director de la tienda de muebles que le ofrecía tomarse una semana de vacaciones. «Nos las arreglaremos, Victoria. Cuídate y cuida a tu familia». Prometía ser un día largo. Había que reunirse con un sacerdote, elegir un ataúd, organizar un almuerzo conmemorativo. Isabela ya había hecho una lista de cosas que hacer, organizadas por horas. Siempre había sido la más organizada de las hermanas. En el espejo, Victoria vio un rostro demacrado con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Mamá había dicho que el dolor debía tratarse con dignidad, pero ¿cómo podía uno ser digno cuando le estaban destrozando el corazón? El día del funeral estaba nublado. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, como si compartieran el dolor de la familia Álvarez. Victoria se despertó en la oscuridad, aunque no había dormido mucho aquella noche, dando vueltas en su cama vacía hasta el amanecer. Mauro había dicho que vendría directamente a la iglesia, una reunión urgente con un cliente. Isabela fue la primera en llegar, ayudando a su hermana a abrocharse el vestido negro, mientras los dedos de Victoria temblaban y no reaccionaban. Camila llegó un poco más tarde, con los ojos llorosos y un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su padre. Sofía se sentó en silencio en un rincón de la habitación, frotándose el borde de su vestido oscuro. Era la primera vez que se enfrentaba a la muerte de un ser querido en sus 10 años, y aquel silencio asustaba a Victoria más que cualquier lágrima. «Es hora de irnos», dijo Isabela en voz baja, mirando su reloj. La iglesia de San Rafael se iba llenando poco a poco de gente. Llegaron vecinos, compañeros de su padre de la carpintería donde había trabajado hasta su jubilación, amigos de la familia de toda la vida. Doña Mercedes sollozaba en silencio en la primera fila, aferrada a las desgastadas cuentas de su rosario. Victoria permanecía de pie como en una niebla, aceptando mecánicamente las condolencias, estrechando manos, asintiendo en respuesta a las palabras de consuelo.
Todo parecía irreal. El fuerte olor a incienso, las voces apagadas, el oscuro ataúd enterrado en flores. Mauro apareció 5 minutos antes de que comenzara el servicio. Victoria sintió que Isabella se tensaba a su lado mientras una mujer desconocida lo seguía al interior de la iglesia. Alta, elegante y vestida con un estricto traje negro, se mantenía ligeramente detrás de Mauro, pero había algo sutilmente familiar en su postura. «Siento llegar tarde», susurró Mauro, tomando asiento junto a su esposa. «Esta es Florencia, una colega mía. Ella quiso apoyarnos en este momento difícil». Victoria sintió que un nudo le subía a la garganta. Algo andaba mal en la forma en que esa mujer miraba a Mauro, en la forma en que se sentaba demasiado cerca de él, en la forma en que su mano tocaba su hombro por un momento en un gesto supuestamente casual. El sacerdote dio comienzo al oficio, y su voz resonó en las altas bóvedas de la iglesia. Sofía se aferró a su madre, y Victoria sintió que lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de su hija. Camila, al otro lado, le apretó la mano con fuerza, como si tratara de transferirle parte de su poder. Pero la mirada de Victoria volvía una y otra vez a la mujer, Florencia. Estaba sentada anormalmente recta y de vez en cuando lanzaba miradas rápidas a Mauro. En un momento sus miradas se cruzaron y Victoria vio en ellas algo parecido a un desafío. Después de la misa, mientras la procesión se dirigía al cementerio, Isabella le preguntó a su hermana: «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está aquí?» La colega de Mauro. Se le atascaron las palabras en la garganta. «Eso es lo que ha dicho». «Un colega no mira así al marido de otra», siseó Isabella, «y no viene al funeral de su suegro sin invitación». Camila se unió a ellos, mirando nerviosamente a su alrededor. «¿Te fijaste cómo le puso la mano en la espalda cuando pensó que nadie la veía?» Una fina llovizna caía en el cementerio. Las gotas goteaban sobre el granito negro de las lápidas, los rostros de los reunidos, la tapa del ataúd. Victoria se colocó entre su hija y sus hermanas, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. Mauro se quedó un poco más atrás, y su Bau se mantuvo cerca, como si tuviera derecho a hacerlo. «Papá», sollozó suavemente Sofía mientras el ataúd empezaba a ser bajado a la tumba. Victoria abrazó más fuerte a su hija, pero su mirada estaba fija en Mauro y Florencia. Estaban demasiado juntos, demasiado íntimos para ser simples colegas. En la cena conmemorativa en la casa de Esteban, Florencia se comportó como si fuera un miembro más de la familia. Ayudó a poner los platos, sirvió el vino, le preguntó a Sofía si necesitaba algo. Victoria sintió que una rabia ensordecedora hervía en su interior. «Necesito tumbarme», le susurró a Isabel. «Estoy mareada». En su antigua habitación, Victoria se hundió en la cama, intentando hacer frente al pánico que le invadía. Abajo se oían voces apagadas, el tintineo de los platos, los pasos de alguien. Al cabo de unos minutos la puerta se abrió en silencio. Era Camila. «Los vi salir al jardín», dijo en voz baja. «Mauro y esa Florencia». Hablaban muy bajito, pero la vi a ella tomarle la mano. Victoria cerró los ojos. «El día del funeral de mi padre, llevó a su amante al entierro de mi padre. No estamos seguros», Camila comenzó, pero vaciló bajo la mirada de su hermana. «Lo sabemos», dijo Victoria con firmeza. «Y él sabe que lo sabemos. Si no, ¿por qué la presentaría como colega?» Llamaron a la puerta. Era Sofía. «Mamá, ¿no te encuentras bien? Papá está preguntando». «Dile que estoy descansando, cariño», intentó Victoria mantener la calma en su voz. «Y pídele a tía Isabella que te dé unas galletas». Cuando los pasos de su hija se calmaron, Camila se sentó junto a su hermana. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Victoria con sinceridad. «Hoy entierro a mi padre.
Mañana pensaré en mi marido traidor. Hacia el atardecer los invitados se dispersaron. Florencia fue una de las últimas en marcharse, despidiéndose afectuosamente de Sofía y dejando a Victoria su tarjeta, por si necesitaba ayuda legal. Mauro llevó a su cansada hija a casa, prometiendo volver por su esposa más tarde. Las hermanas estaban recogiendo los platos en silencio cuando Isabela por fin rompió el silencio. No vamos a dejar pasar esto. No tenía derecho a traerla aquí. No esta noche, no delante de Sofía. Victoria miró por la ventana donde el crepúsculo se espesaba. En el jardín, el viejo columpio que su padre les había hecho años atrás se mecía con el viento. No tengas miedo de volar, solía decir él. Ahora se sentía como si cayera en un abismo sin fondo y sin nadie que la levantara. La semana siguiente al funeral se alargó interminablemente. Victoria volvió al trabajo, pero el tiempo en la tienda de muebles le parecía ahora borroso, como si mirara el mundo a través de un cristal empañado. Los compañeros intentaban no molestarla demasiado, los clientes la miraban con simpatía, las noticias viajaban rápido en una ciudad pequeña. En casa, el ambiente era opresivo. Mauro apenas aparecía. Reuniones importantes, asuntos urgentes, viajes de negocios repentinos. Sofía se volvió retraída, sentada durante horas en su habitación con sus libros de texto, aunque normalmente era una chica animada y sociable. «No comes nada», comentó Camila una noche que fue a ver a su hermana. En la mesa de la cocina había una cena sin tocar. «No me apetece», Victoria removió el té frío. No dejo de pensar en esa mujer, en Florencia, la forma en que se comportó en el funeral, como si tuviera derecho a estar allí. Camila sacó un sobre de su bolso. Isabela encontró algo. ¿Recuerdas la tarjeta de visita que dejó? Resulta que no trabaja en el mismo bufete que Mauro. Victoria cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una impresión de la página web de un bufete de abogados, uno completamente distinto de aquel en el que trabajaba su marido. «Esto todavía no prueba», empezó, pero Camila la interrumpió. «Hay algo más. Doña Mercedes los vio juntos en un café la semana pasada, mucho antes del entierro. Dice que parecían muy cercanos». En ese momento se oyó un portazo en el piso de arriba. Sofía bajaba a la cocina. Había que interrumpir la conversación. La chica abrió silenciosamente la nevera, sacó un yogur y volvió a su habitación. «Está muy preocupada», suspiró Victoria. «Primero el abuelo, ahora esta tensión en casa. Es decir, ella lo percibe todo». El teléfono vibró. Un mensaje de Mauro. «Hoy llego tarde. Reunión importante con un cliente. No me esperes levantada». Camila resopló. «Reunión importante. Una reunión importante. A las 10 de la noche. Tengo que hacer algo». Victoria cerró las manos en puños. «¿Pero qué? Preguntarle directamente, lo niega todo. Seguirle. No estoy dispuesta a parecer una histérica paranoica. Podríamos revisar su teléfono». Camila sugirió con cautela. «O las tarjetas de crédito». «No», Victoria negó con la cabeza. «No me rebajaré a eso. Papá siempre decía que mantuvieras la espalda recta, aunque te doliera». Al día siguiente, un visitante inesperado se presentó en la tienda de muebles. Victoria estaba ordenando los catálogos cuando oyó una voz familiar. «¡Qué maravillosa colección de muebles de comedor! ¿Hace mucho que trabajas aquí?» Florencia estaba de pie en medio de la sala, impecablemente vestida, perfectamente peinada y con una leve sonrisa en los labios. Victoria sintió que la ira le subía por dentro. «¿Qué puedo hacer por usted?» Su voz sonaba ronca. «Oh, solo estoy echando un vistazo, pensando en renovar el mobiliario del piso». Florencia pasó la mano por la superficie pulida de la mesa. «Ya sabes, empezar una nueva vida». Era evidente que sus palabras contenían alguna insinuación, pero Victoria no estaba dispuesta a dejarse provocar. «Los catálogos están en el mostrador. Si te interesa algo, no dudes en ponerte en contacto conmigo».
Por la noche les contó la visita a sus hermanas. Se habían reunido en casa de su padre. Tenían que ordenar sus cosas, pero aún no se habían puesto a ello. Vino a propósito. Isabela se paseó nerviosa por la habitación. Quería demostrar que no te tenía miedo, que siente que tiene derecho a... ¿A qué? Victoria sonrió amargamente. ¿A mi marido? ¿A mi familia? ¿A qué tiene derecho exactamente? Camila se sentó en el suelo, revisando viejas fotografías. ¿Sabes qué es lo más raro? He estado buscando información sobre ella. No solo trabaja para otro bufete, es una abogada de divorcios bastante conocida. Victoria sintió un escalofrío en su interior. ¿Crees que...? Creo que sabe lo que hace, dijo Camila en voz baja. Y Mauro también lo sabe. En ese momento sonó el teléfono, el de Sofía. La voz de su hija sonaba preocupada. Mamá, papá no volvió a casa. Prometió ayudarme con mi proyecto de historia, pero... Enseguida voy, cariño, trató de hablar Victoria con calma. A tía Camila se le da muy bien la historia. Te ayudará. Cuando Victoria y Camila llegaron a casa, Sofía estaba sentada en la mesa del salón, rodeada de libros de texto y lápices. Su proyecto era sobre historia familiar. Tenía que hacer un árbol genealógico y hablar de 3 generaciones de su familia. Este de aquí es el abuelo, señala la niña a una foto de Esteban. Y esta es la abuela, a la que nunca he visto. Y esta soy yo, mamá y papá. Mamá, ¿por qué papá está siempre ocupado ahora? Victoria se encontró con la mirada de Camila. ¿Qué responder a la niña? ¿Cómo explicar algo que ni tú misma entiendes? O tal vez lo entiendes demasiado bien, pero tienes miedo de admitirlo. Aquella noche, cuando Sofía dormía y Camila se había ido a casa, la puerta principal se abrió en silencio y Mauro regresó. Olía a perfume caro, pero no era su olor habitual. Lo siento, ha sido un día difícil. Intentó besar a su mujer en la mejilla, pero ella se apartó. Sofía te estaba esperando, dijo Victoria secamente. Tiene un importante proyecto de historia familiar, ¿puedes creerlo? Mauro frunció el ceño. Te dije que he estado ocupado. Sí, ahora siempre estás ocupado, sobre todo cuando se trata de la familia. La miró con fastidio. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, Victoria se levantó de la silla. Solo constato un hecho. Por cierto, tu colega vino hoy a la tienda, Florencia. Qué raro que trabaje para otra empresa, ¿no crees? Mauro se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. Cooperamos en algunos casos. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Victoria se dirigió a las escaleras. Solo me pregunto por qué has mentido sobre dónde trabaja y sobre muchas otras cosas. Aquella noche permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su marido al otro lado de la cama. Aquella cercanía había sido un consuelo, pero ahora cada centímetro que los separaba parecía un abismo. La lluvia golpeaba el alero mientras Victoria rebuscaba en el armario del dormitorio. Le llamó la atención un viejo cheque que se había caído del bolsillo de la chaqueta de Mauro. La Estrella, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. La fecha del cheque era de hacía 3 semanas, cuando su marido supuestamente había estado en una conferencia en la capital. Apretó el papel en el puño, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. Mentira tras mentira, engaño tras engaño, como una telaraña en la que se había enredado sin darse cuenta. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Isabela habló emocionada. Vica, no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas de Laura, la del banco? Vio a Mauro y a Florencia. Salían juntos de la joyería la semana pasada. Victoria se hundió en el borde de la cama. ¿Joyería? ¿Estás segura? Es más, Laura dice que se los veía muy felices, y Florencia se estaba probando unas joyas. En ese momento se oyó un portazo en el piso de abajo. Sofía había vuelto del colegio. Victoria se despidió rápidamente de su hermana y bajó a la cocina.
Su hija estaba sentada a la mesa, dándole vueltas a una cuchara en un plato de sopa. «¿Qué tal el día, cariño?» Sofía se encogió de hombros. «Bien. Mamá, ¿por qué vino la tía Florencia al colegio otra vez?» Victoria se quedó helada. «¿Qué?» Estaba hablando con papá afuera de la escuela. Pensaron que no los veía, pero volvía de educación física. La taza resbaló de las manos de Victoria y se hizo añicos en el suelo. Sofía se sobresaltó. «Mamá, lo siento, no quería...» «No pasa nada, cariño». Victoria empezó a recoger los fragmentos. «Es que... solo manos resbaladizas». Esa tarde llamó a Camila. Estaba fuera del colegio, puedes creerlo, en la escuela de Sofía. «Esto está fuera de lugar». Podía oír la indignación en la voz de su hermana menor. «No tiene derecho a interferir en la vida de una niña». «No sé qué hacer». Victoria se hundió en una silla. Cada día aparecen nuevas pruebas, pero Mauro lo niega todo, y ahora se reúnen en la puerta del colegio. En ese momento sonó el timbre. Doña Mercedes se plantó en el umbral con una olla de guiso casero. Creía que no tenías tiempo de cocinar ahora. La anciana se instaló en la cocina, insistió a Victoria para que comiera, y solo entonces comenzó la conversación. «Sabes, cariño, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Veo cuánto sufres y no puedo callarme». Victoria levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» «Tu marido y esa mujer, los he visto no solo en el café, vinieron varias veces a ese nuevo complejo de apartamentos de las afueras. Ya sabes, donde construyeron los pisos de lujo». El corazón de Victoria latió más rápido. «¿Cuándo?» «La última vez fue hace 3 días. Estaban mirando un piso. Estaba en casa de una amiga, es la portera de allí. Fue como si una bomba estallara en su cabeza. El piso. Estaban mirando el piso, así que están planeando...» Victoria no pudo terminar el pensamiento. Esa noche, tarde, las hermanas se reunieron en casa de su padre. Isabela sacó su portátil. «Lo he comprobado. Florencia compró un piso en ese complejo hace 2 meses. Uno de 3 dormitorios, con vistas al parque». «¿Hace 2 meses?» Camila negó con la cabeza. Justo cuando Mauro empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. Victoria se sentó en la silla de su padre, agarrando con fuerza los reposabrazos. «Están planeando el futuro. Mientras yo enterraba a papá, ellos planeaban una vida juntos». «Pero hay algo extraño», continuó Isabela. «Le pedí a un amigo del banco que lo comprobara. Florencia pidió no una, sino 2 hipotecas, sobre pisos distintos, en barrios distintos». Camila frunció el ceño. ¿Para qué iba a necesitar 2 pisos? «Tal vez no está saliendo con Mauro», Isabela sugirió. «Eso explicaría sus finanzas». Victoria recordó lo confiada que había estado Florencia en la tienda, cómo la había mirado como si ya hubiera ganado. Pero, ¿y si era solo una máscara? ¿Y si Mauro no era su única víctima? Al día siguiente, Victoria se dio cuenta de que su marido miraba furtivamente el móvil durante el desayuno. Su rostro se iluminó por un momento cuando llegó el mensaje de texto. Sofía también lo notó. «Papi, ¿esto lo escribió la tía Florencia?» Mauro se atragantó con el café. «¿Qué? No, es un cliente». «¿Y por qué sonríes cuando te escriben los clientes?» Victoria sintió un dolor agudo en el pecho. Su chica, inteligente y observadora, lo ve todo, lo entiende todo. Y eso era quizá lo que más le dolía. Por la noche, cuando Sofía ya estaba dormida, Victoria oyó a Mauro hablar tranquilamente por teléfono en el estudio. «Sí, Sun. No, ella no sospecha nada. Pronto, te lo prometo. Yo también te quiero». Cerró la puerta del dormitorio en silencio y marcó el número de Isabela. «Tenías razón. Tenemos que seguir investigando, especialmente sobre estos pisos». El crujido de las tablas del suelo en el pasillo despertó a Victoria bien entrada la noche.
Mauro volvía a hablar por teléfono en un susurro, pensando que todos dormían. Ella se quedó a oscuras, escuchando los retazos de su conversación, cada palabra resonando con dolor en su corazón. Claro que lo resolveré todo. No, ella no sospechará nada. Sí, yo también cuento los días. Por la mañana Isabela llegó sin avisar. Tenía esa mirada que tienes cuando está a punto de decir algo importante. Hemos encontrado las pruebas, irrefutables. Victoria colocó en silencio una taza de café delante de su hermana. Sofía ya se había ido al colegio, Mauro al trabajo. La casa parecía desacostumbradamente silenciosa. ¿Te acordás del segundo piso de Florencia? Resulta que está saliendo con un empresario de la capital, un empresario rico, casado. Victoria se desplomó en su silla. ¿Qué? Su mujer ha contratado a una investigadora privada. Me reuní con ella ayer. Ella misma me encontró a través de conocidos mutuos. Tiene fotos, grabaciones de conversaciones. Florencia los está engañando a los dos. Un sobre con fotografías yacía sobre la mesa de la cocina. Victoria lo abrió con manos temblorosas. Las fotos mostraban a Florencia con varios hombres, elegantes, exitosos, evidentemente adinerados. Mauro estaba entre ellos. Es una cazadora de maridos profesional, continuó Isabela. Elige a hombres casados de éxito, les restriega su confianza, les promete un futuro juntos, y luego o recibe regalos caros y desaparece, o destruye familias, terminó Victoria. En ese momento sonó el teléfono. Camila. No te lo vas a creer. Acabo de hablar con la recepcionista de la oficina de Mauro. Resulta que ha presentado la dimisión. Va a abrir su propia consulta. ¿Con qué dinero? Isabela frunció el ceño. Victoria y ella no tienen tantos ahorros. Exacto. Camila podía oír el triunfo en su voz. ¿Y sabes quién vendió hace poco acciones de su estudio jurídico? Florencia. Y el monto es solo... Victoria sintió un dolor en la cabeza. Todos esos meses, mientras ella cuidaba a su padre moribundo, mientras intentaba mantener a su hija, Mauro había estado planeando una nueva vida, con una mujer que solo le estaba utilizando como una víctima más. Aquella tarde, mientras Sofía hacía los deberes en su habitación, Victoria oyó abrirse la puerta principal. Mauro había vuelto antes de lo habitual y se le notaba en la cara. Algo iba mal. «Tenemos que hablar», dijo mientras se dirigía a la cocina. Victoria lo observó tamborilear nervioso sobre la mesa. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu nueva empresa? ¿O sobre Florencia? Mauro se estremeció. ¿Lo sabes? Lo sé todo. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Y sobre el piso, y sobre tus planes, y sobre el hecho de que no eres el único en su vida. ¿Qué? Victoria sacó un sobre con fotos. Conoce a los otros hombres de tu amante. Este es un hombre de negocios de la capital, y este es el dueño de una empresa de construcción. Todos casados, todos con éxito, todos como tú. Mauro palideció al mirar las fotos. Eso no es verdad. Ella me quiere. Planeábamos... ¿Qué planeabas? Abandonar a tu familia, montar una empresa con su dinero, el dinero que obtuvo de la venta de las acciones, las mismas acciones que su otro amante le dio. Algo parecido al miedo apareció en los ojos de su marido. ¿Dónde has? Eso no importa. Lo que importa es que dejaste que esa mujer destruyera nuestra familia. Traerla al funeral de mi padre. Permitiste que se acercara a nuestra hija. Se oyeron pasos en las escaleras. Sofía. La niña se levantó, agarrándose con fuerza a la barandilla. «Papá, ¿es verdad? ¿Nos vas a dejar?» Mauro corrió hacia su hija. «Sofía, cariño, aléjate de ella». La voz de Victoria se volvió acerada. «Ya has hecho bastante. Ve con tu Florencia. Quizá puedas atraparla antes de que se vaya con otro amante». Sofía corrió hacia su madre, rodeándola con los brazos por la cintura. Victoria podía sentir a su hija temblando y eso le dio fuerzas.
Vika, escucha. Mauro parecía confuso. Puedo explicártelo todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo nos traicionaste? ¿Cómo planeaste una nueva vida mientras yo enterraba a mi padre? ¿O cómo dejaste que tu amante jugara el papel de amiga de la familia? En ese momento sonó el teléfono de Mauro. El nombre de Florencia apareció en la pantalla. Victoria sonrió con amargura. Contesta. Debe ser urgente. A lo mejor quiere discutir de qué color pintar las paredes de tu nuevo piso, o de su segundo piso, el del otro amante. Mauro se quedó mirando el teléfono como hipnotizado. No es verdad, no puede ser verdad. Llámala. Pregúntale por el empresario de la capital, sobre sus regalos, sobre los planes que hizo con él, los mismos que hizo contigo. Sofía seguía aferrada a su madre, pero ahora en sus ojos se leía no solo dolor, sino rabia. Vete, papá, vete de una vez. Mauro dio un paso hacia la puerta, luego se volvió. No pretendía, pensé que... No, Victoria sacudió la cabeza. No pensabas, dejaste que esa mujer arruinara todo lo que teníamos. ¿Y sabes qué? Ni siquiera te quiere. Solo eres otra víctima de su colección. Cuando la puerta se cerró tras Mauro, Victoria abrazó más fuerte a su hija. Saldremos de esta, cariño. Somos fuertes. Como decía el abuelo, mantén la espalda recta, aunque duela. Sofía levantó su cara llorosa. ¿Va a volver? No lo sé, respondió Victoria con sinceridad. Pero ¿sabes qué? Quizás sea lo mejor. A veces la gente sale de nuestras vidas para que seamos más fuertes. La mañana estaba nublada. Victoria estaba sentada en el café La Rosa, donde solía ir con su padre después del servicio dominical. Tenía delante una taza de café frío sin tocar. Frente a ella estaba sentada la esposa de un empresario de la capital, una elegante mujer de mediana edad con ojos cansados. Yo tampoco me di cuenta enseguida, dijo Beatriz, removiendo lentamente su té. Primero fueron los regalos caros, luego los repentinos viajes de negocios. Iba a iniciar un nuevo negocio también con el dinero de ella. Se habían conocido a través de Isabela, y ahora la historia de Beatriz sonaba como un eco de la propia vida de Victoria. El mismo escenario, las mismas promesas, las mismas mentiras. ¿Cuándo te diste cuenta?, preguntó Victoria en voz baja. Cuando se dio cuenta de que él había transferido una gran suma de dinero a su cuenta. Para negocios conjuntos, dijo. Entonces contraté a un detective y... En ese momento, el timbre sobre la puerta del café tintineó y ella, Florencia, entró. Con un traje impecable, tacones altos, perfectamente peinada. Se quedó helada al verlos, pero se recompuso rápidamente y se dirigió a su mesa. ¡Qué inesperado encuentro! La sonrisa de Florencia era impecable, como todo en su look. Victoria, ¿cómo está Sofía? No digas el nombre de mi hija. La voz de Victoria tembló con rabia contenida. Oh, no hay necesidad de estar tan nerviosa. Florencia se sentó con elegancia en una mesa cercana. Después de todo, todos somos adultos. Efectivamente, Beatriz se volvió hacia ella. Adultos que manipulan, mienten y destruyen familias. La sonrisa de Florence tembló ligeramente. Perdone, ¿la conozco? Soy la mujer de Gustavo Menéndez, el mismo con el que usted pensaba abrir una cadena hotelera, ¿o ya no piensas hacerlo? Algo parecido al miedo cruzó el rostro de Florencia, pero rápidamente se recompuso. No sé a qué te referís. Victoria sacó su teléfono. ¿En serio? ¿Te muestro fotos? ¿O grabaciones de tus conversaciones? ¿O extractos bancarios? ¿Me has estado siguiendo? Una nota de acero apareció en la voz de Florencia. No, a sus maridos, respondió Beatriz con calma. Y sabes una cosa, no eres tan lista como te crees. Todos tus esquemas, todos tus planes son demasiado parecidos, demasiado predecibles. Florencia se levantó. No tengo por qué escuchar esto. No, sí tenés.
Victoria también se puso de pie. Porque ahora vamos a ir con Mauro, y le vas a contar todo, sobre Gustavo, sobre los otros hombres, sobre tus planes. ¿Qué te hace pensar que voy a hacer eso? Beatriz se sonrió. Porque si no, iremos a la policía. Tenemos pruebas de fraude financiero, falsificación de documentos. ¿Qué crees que dirán tus clientes cuando se enteren de que su abogado es un fraude? Florencia palideció. Se hundió lentamente en su silla. ¿Qué quieren? La verdad, respondió Victoria con sencillez. Toda la verdad. Una hora después entraron en el despacho de Mauro. Este parecía sorprendido de verlos a todos juntos, pero lo que lo sorprendió aún más fue lo que siguió después. Florencia habló durante casi una hora de cómo elegía a sus víctimas, hombres exitosos, casados y con problemas familiares, cómo estudiaba sus debilidades, sus miedos, sus sueños, cómo los manipulaba para que creyeran en el amor, en un futuro juntos. No fuiste el único, su voz sonaba extrañamente sin vida. Y no el primero, solo otro. Mauro se quedó quieto como una estatua. El dinero para la empresa. De la venta de las acciones que me dio Gustavo, Florencia ni siquiera intentó mentir. Iba a utilizarlo para abrir una sucursal en tu ciudad y después todo volvería a suceder. Victoria miró a su marido, su ex marido, y sintió una extraña desolación. El hombre al que había amado durante 15 años, el padre de su hija, se había convertido en un extraño. «Lárgate», la voz de Mauro era ronca. «Lárgate y no vuelvas a acercarte a mi familia». Florencia se levantó, se bajó la falda y se dirigió a la puerta. En el umbral se dio vuelta. ¿Saben qué? Son todos tan predecibles, tan aburridos con vuestras familias perfectas y vuestras vidas perfectas. Sois vosotras las que las empujáis a mis brazos. No, Victoria sacudió la cabeza. Nosotros solo amábamos y creíamos. Y tú, ni siquiera sois capaces de entender lo que eso significa. Cuando Florencia se fue, un pesado silencio flotaba en el estudio. Mauro se sentó con la cabeza gacha. «Vika, yo...» «No lo hagas». Ella levantó una mano. «No, no lo hagas. No he venido a disculparme. He venido para que sepa la verdad, para que te des cuenta de lo que has perdido». Beatriz también se levantó. «Creo que ya me voy. Mi trabajo aquí ha terminado». A solas con Mauro, Victoria se sintió extrañamente tranquila. ¿Sabes qué es lo más triste? No es que hayas engañado, no es que hayas mentido, es que dejaste que esa mujer arruinara no solo nuestro matrimonio, sino también tu relación con tu hija. Sofía, ¿cómo está? Bueno, pregúntaselo tú mismo, si tienes el valor de mirarla a los ojos. El taller de su padre olía a madera y a recuerdos. Victoria pasó la mano por el banco de trabajo, sacudiéndose el polvo del tiempo. Sofía estaba sentada en un viejo taburete, sosteniendo una caja inacabada, el último regalo de su abuelo. ¿Crees que podremos terminarla?, preguntó la niña en voz baja. Victoria miró a su hija, tan madura para sus 10 años, tan sabia en su tristeza infantil. Por supuesto, el abuelo me enseñó a trabajar la madera. Quizá no tan bien como él, pero... Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Mauro estaba en el umbral del taller, demacrado, con el rostro cansado. Sofía, yo... Dio un paso hacia adelante, pero su hija se limitó a aferrar la caja con más fuerza. No quiero hablar ahora, le temblaba la voz, pero en ella se oía determinación. Victoria puso una mano en el hombro de su hija. Sofía, ¿por qué no le das a papá la oportunidad de explicarse? ¿Por qué? Para que vuelva a mentir. La niña se puso en pie. Estaré en casa, mamá. Cuando los pasos de la hija se calmaron, Mauro se hundió pesadamente en su taburete. Nunca me lo perdonará. Es una niña, Mauro. Necesita tiempo. ¿Y tú? Levantó la vista. ¿Puedes perdonar?
Victoria se acercó a la ventana. En el jardín, un viejo columpio se mecía con el viento, el mismo columpio que su padre había utilizado una vez para enseñarles a no tener miedo a las alturas. ¿Sabes lo que me dijo papá antes de morir? Mantén la espalda recta, aunque te duela. Entonces no sabía lo útil que me resultaría ese consejo. Mauro guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No quiero que vuelvas, dijo finalmente Victoria. No después de todo lo que ha pasado, no después de que dejaras venir a esa mujer al funeral de mi padre, no después de las mentiras y la traición. Sé que no merezco el perdón. Su voz sonó apagada. Pero Sofía necesita un padre que sea honesto con ella, que esté a su lado, no por culpa, sino porque la quiere. En ese momento Camila se asomó al taller. Vica, Isabel ha traído los documentos. Oh, lo siento, no sabía. No pasa nada. Se enderezó Victoria. Mauro ya se iba. Se levantó, manteniendo la mirada un momento en la caja inacabada. ¿Puedo venir alguna vez? ¿Ayudar en su restauración? Pregúntale a tu hija, respondió Victoria. Es su caja, su decisión. Por la noche, las hermanas se sentaron en el salón. Sofía ya dormía en el piso de arriba y ellas estaban ordenando viejas fotografías, las que les había dejado su padre. ¿Recuerdas este día? Isabela muestra una foto de todas juntas en la playa. Papá nos enseñó a nadar. ¿Y te acuerdas de lo que dijo? Camila sonrió. Que las olas son como la vida. A veces te elevan a lo alto, a veces tocan el fondo, pero lo principal es no dejar de nadar nunca. Victoria miró la foto de ella y Mauro, muy jóvenes, con la pequeña Sofía en brazos. Habían pasado tantos años, habían cambiado tantas cosas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Isabela en voz baja. Seguir adelante con mi vida, respondió Victoria con sencillez. Criar a mi hija, trabajar, quizá aprender a hacer joyeros como papá. ¿Y Mauro? Seguirá siendo el padre de Sofía, pero marido, eso está en el pasado. Fuera de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. En algún lugar en la distancia, un tren retumbaba, el mismo que una vez había parecido tan solitario como ella misma, pero ahora era diferente. ¿Sabes?, dijo Camila mientras servía el té. Papá siempre decía que la verdadera fuerza no está en no caerse, sino en levantarse. Victoria miró a sus hermanas, tan diferentes y tan relacionadas. Miró la foto de su padre en la pared. Sonreía como si supiera algo importante sobre la vida y el amor. Creo que estaría orgulloso de nosotras, dijo en voz baja. La forma en que nos mantenemos unidos. Una tabla del suelo crujió en el piso de arriba. Sofía había salido al pasillo, probablemente a por agua. Victoria se levantó. Voy a ver cómo está. Su hija estaba de pie junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Mamá, ¿de verdad puede vernos ahora el abuelo? Victoria pasó el brazo por los hombros de su hija. Por supuesto. ¿Y sabes qué? Sonríe cuando nos mira, porque somos fuertes, porque estamos juntas. Sofía se acurrucó contra su madre. ¿Crees que lo conseguiremos? Por supuesto, cariño. Victoria besó a su hija en la coronilla. Somos una familia. La caja inacabada esperaba en el taller, símbolo de que algunas historias debían terminarse solas, aunque las hubiera empezado otra persona. Y al otro lado de la ventana amanecía, el comienzo de un nuevo día, de una nueva vida, de una nueva historia. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños. Mauro tuvo que cerrar su recién inaugurado bufete. Uno a uno sus clientes rechazaban sus servicios. Su reputación estaba arruinada y con ella sus ambiciosos planes. Florencia desapareció de la ciudad tan repentinamente como había aparecido. Se dijo que la habían visto en el aeropuerto con sus maletas, que había volado a algún lugar de Europa. Otros decían que había encontrado una nueva víctima en la capital. A Victoria le daba igual. Estaba en el taller de su padre,
terminando una caja para Sofía. La madera cedía a sus manos como si siempre hubiera estado esperando este momento. En el banco de trabajo había nuevas piezas. Resultaba que trabajar la madera era tan relajante como cualquier medicina. Sofía entró en el taller con una bandeja en la que humeaba té caliente. «Mamá, ha llamado la tía Isabela. Dice que papá vende su piso y se muda a otra ciudad». Victoria asintió sin apartar los ojos de su trabajo. Aquella noticia ya no le causaba dolor ni amargura. La vida continuaba, en el olor de las virutas de madera fresca, en la sonrisa de su hija, en el silencioso crujido del viejo columpio del jardín.